Bien, bienvenidos hermanos, sean ustedes un domingo más a esta su iglesia cristiana Efesios 4:23 aquí en Cartago, remanente que tenemos desde Costa Rica, dándole un cordial saludo a todas las personas que sabemos que nos sintonizan a través de nuestros videos en YouTube allá fuera de las fronteras. Un saludo a los amigos lindos de Argentina que nos saludan mucho, la gente de Colombia, Chile, allá en México, en Estados Unidos, en Miami también. O sea, es increíble, siempre es bueno saludar. A veces a uno le preguntan, pastor, ¿y esos saludos para qué? ¿Está rajando? ¿Qué? No, es bonito saludar. A veces usted no oye, hay gente de Colombia ya que me dice, hey, paisano, saludos para ti también. Entonces, un abrazo fuerte para toda la gente que nos sintoniza y que son fieles, ¿ah? Aunque usted no lo crea, a veces nos ve más gente fuera de Costa Rica que la misma gente de Costa Rica, ¿eh? Haciendo realidad aquello que el Señor dijo una vez, de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, darle la bienvenida también a ustedes, hermanos de la iglesia local que está hoy presente en este día aquí, último domingo del mes de octubre. Ya estamos cerrando el año y bueno, como siempre lo decimos, no es tanto que se acabó un año y empieza otro, sino que el nuevo año que ya está próximo a empezar, pues arranque con cosas nuevas, ¿no? Que realmente se haga en usted una realidad aquello de que Cristo le hace una nueva criatura y las cosas viejas pasan, ¿no? Y todo es hecho nuevo, ¿no? Pero yo les comentaba, creo que el año pasado, que en mi país escuchaba, yo crecí oyendo una frase que decía, año nuevo, vida nueva, ¿no? Pero lo que menos veía uno en la gente era vida nueva. Uno veía un año más, un almanaque más que pasaba, pero la gente seguía haciendo las mismas, porque el único que te puede dar una vida nueva es Cristo, nadie más, ¿no? Es el único. ¿Estamos, hermanos? Así que invitarlos a ustedes aquí en la iglesia, invitarlos a ustedes en el video, a que con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo nos dispongamos a recibir el consejo que Dios tiene en su palabra para nosotros en esta mañana. No les digo que espero que la palabra sea de bendición, porque eso ya está garantizado. Lo que siempre les digo más bien es que hay que pelear por esa bendición, porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas. Nada es gratis en las cosas de Dios, aunque la gente diga, ya Cristo pagó el precio. No te creas tanto eso, ¿ah? Él pagó un precio bastante caro, que lo vamos a estar viendo hoy en esta mañana, pero tú tienes que pelear por en lo que a ti corresponde, ¿no? Póngase de pie, hermanos, vamos a ir directo a la palabra. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Usted también ahí en el video, si tiene una Biblia cerca, téngala por ahí, téngala ahí a la mano, o anote los versículos, anote ahí. Todo lo que usted escuche, óigalo, anótelo, lo que le parezca interesante, lo que tenga dudas, aquello en lo que usted quiera profundizar, anótelo. Después usted, en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su casa, busque, escudriñe, busque en internet, aproveche esas herramientas para cosas edificantes realmente, ¿no? Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 19. Me regalan un amén cuando lo tengan. Yo espero que no hayan tenido muchos problemas para encontrar el libro de Apocalipsis. Ahora, si usted tiene problemas para encontrar el libro de Apocalipsis, se entiende si es una persona que está neófita. ¿Qué es un neófito? Recién sembrado, eso es un neófito. Si usted es un neófito, pues entiendo que esté buscando Apocalipsis allá por el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, entendería. Pero si usted es una persona que ya lleva tiempo en la iglesia y no sabe dónde queda el libro de Apocalipsis, yo le recomendaría que revise su relación con el Señor, revise su senda, examine su fe, porque acabo de decirlo hace un momento ahora, de que uno no puede amar lo que no conoce. Si usted no conoce la palabra, no conoce al Señor, y si no conoce al Señor, no puede decir que lo ama. Amén. Bien, libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 7, dice la palabra así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, te damos gracias en esta linda mañana de domingo, Señor, en la que tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, Señor, a compartir este consejo tuyo a través de tu palabra, Señor. A cada uno de mis hermanos una bendición especial, para cada familia que ellos representan, Señor. Con el deseo en nuestro corazón de que cada uno haga su parte, Señor. De que cada uno se concentre, cada uno escuche con inteligencia, Señor. Y que esta semilla pueda caer en una buena tierra, Señor. Una tierra que ya haya sido labrada, abonada.
una tierra que tenga fundamento, una tierra firme, Señor, para que esa semilla pueda agarrar raíz y pueda más tarde, Señor, dar ese fruto anhelado que tú anhelas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ustedes vieron que cantamos al principio en el momento de la alabanza, porque antes de iniciar obviamente la predicación de la palabra, nosotros tenemos la oportunidad de compartir un momento de alabanza, de oración, saludarnos como hermanos, porque todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés, para todo hay un tiempo, ¿ah? Entonces cantábamos en la alabanza de esa canción, lo que acabamos de leer, de las bodas del Cordero, ¿no? Me gozaré, las bodas del Cordero. En estos días, hermanos, mucho se habla y se especula sobre la segunda venida de nuestro Señor, amén. Mucha gente habla de eso, ¿ah? Con fundamento, sin fundamento, pero bueno, es normal que se hable porque cada vez las señales son más fuertes, las señales son fuertes, algunas señales más fuertes que otras. ¿Señales como cuáles? A ver, ayúdenme con algunas señales que ustedes digan, sí, la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? ¿Cómo cuáles? La apostasía. ¿Qué más? ¿Todos saben qué es apostasía? ¿Todos saben? ¿Usted en el video sabe qué es apostasía? Bueno, si no sabe, acuerde que la apostasía es cuando la iglesia o la gente que en su momento ha caminado creyendo en el Señor se apartan del buen camino y se van a cosas totalmente apartadas de lo que dice la palabra del Señor. Eso es apostasía. Entonces, por eso la apostasía, ¿quiénes son los apóstatas? Candidatos a ser apóstatas, los que antes eran creyentes o cristianos o que están caminando bien. Por ejemplo, los testigos de Jehová no son apóstatas porque ellos nunca han sido cristianos, ellos no se declaran como cristianos. Los católicos no pueden ser apóstatas porque ellos no son cristianos. Entonces, ¿el apóstata quién es? El que ha sido un verdadero cristiano, una persona nacida de nuevo, que ha caminado bien, que ha creído en el Señor y de un momento a otro se aparta. Entonces la apostasía, estamos de acuerdo que hoy está a flor de piel, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más están pasando? ¿Qué cosas pasan que digan, sí, la venida del Señor está cerca? ¿Cómo qué? Terremotos, ¿qué más? Inundaciones, hambres, vientos de guerra. Bueno, de todo pasa, de todo hay, ¿cierto? Pero yo creo que la que más está fuerte ahora es la apostasía que hablábamos ahora, ¿no? La venida de falsos maestros, ¿no? La palabra advierte casi que a lo largo de toda la escritura sobre que en estos tiempos iban a venir falsos maestros, iban a venir falsas enseñanzas, se iban a involucrar o a incursionar o a instalar dentro de la misma iglesia y ahí iban a engañar a todo el mundo, inclusive a la gente que se creía que iba bien. Por eso es que la palabra nos advierte, ¿tú crees que estás bien? Cuídate de no caer, ¿eh? Entre más bien te creas que estás, cuídate más. Así dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque somos candidatos a ser engañados en la medida que nosotros permitamos obviamente eso. Entonces se especula mucho sobre la venida del Señor y la gente cree en eso. Por eso es que hace poco decía, no, que el sábado, bueno, el día que se casó Miguelito, ¿de acuerdo? Y es que ese día era el rapto. Todo el mundo habla con fechas y todo. El fin del mundo tal día, y si no es ese, bueno, nos equivocamos por un poquito, pero no es ese día, es otro día. Y la gente sigue en esas especulaciones porque a la gente le gusta eso, ¿ah? Todo eso tiene que ver, ustedes saben cómo se llama la rama de la teología que estudia todo eso de los tiempos finales. ¿Cómo se llama? Escatología, así se llama, ¿no? Escatología. La escatología es una rama de la teología que se especializa en eso, en el estudio de los tiempos finales, el rapto, la tribulación, la venida del Señor, las bodas del Cordero. Nosotros no nos vamos a meter hoy mucho en escatología porque realmente no es un tema que uno domine, ¿eh? Y si uno no domina un tema, lo mejor es Deuteronomio, ¿qué dice? 29, que dice que todo lo que Dios ha revelado al hombre es del hombre, pero lo que no es de Dios. Entonces dejémoslo ahí. Hay cosas que uno no entiende, no alcanza a entender. Entonces, si uno no las entiende, mejor no acabar de confundir a la gente. Entonces, la escatología hay gente que es apasionada con eso. Y hay gente que llega al cristianismo y se va derechito a la escatología. Y se mete en Apocalipsis de una, ¿no? Sin haber conocido el origen de todo, que es el Génesis, sin haber conocido la vida del Señor, que son los evangelios, sin haber conocido la historia de grandes siervos en Primera de Reyes, en Crónicas, en todos esos libros, lo que fue la iglesia después de que el Señor resucitó y subió al cielo. O sea, no saben nada de eso, pero les gusta meterse aquí en Apocalipsis y cuando no entienden algo, se quedan ahí frenados y mucha gente hasta se aparta. ¿Por qué? Por hacer las cosas al revés, ¿no? Uno debe hacer las cosas siempre empezando por el principio, como dice todo, ¿no? Entonces, cuando alguien le entrega su vida al Señor y le dice, pastor, ya le entregué mi vida al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Qué me recomienda? Siempre nosotros recomendamos empezar por los evangelios. ¿Tú le has entregado tu vida a Cristo?
pues conoce a Cristo. ¿Dónde lo vas a conocer? En los evangelios. Los 4 evangelios encierran toda la vida de nuestro Señor, ¿eh? Ahí, intercalando con los evangelios, puedes leer Salmos, Proverbios. Ya cuando ya conozcas la vida del Señor, pues te vas a Génesis, el inicio de todo. Después te vas, ¿qué pasó cuando el Señor murió? Hechos, cómo nació la iglesia, cómo fue el ministerio del apóstol Pablo, los mártires. Bueno, todo eso, y ahí vas teniendo una fotografía completa. Y cuando te sientas preparado, pues métete ya a cosas más pesadas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero bueno, el Señor obviamente siempre ha estado preocupado de que nosotros estemos preparados, de que entendamos realmente lo que Él quiere transmitirnos. Recuerde que insistimos mucho en eso de entender, porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. Lo hemos visto aquí varias veces y ustedes dirán, el pastor sí repite eso. Pero bueno, para mí no es molesto repetírselos todo el tiempo que haya necesidad, ¿no? Una cosa es que usted conozca la palabra y otra cosa es que la entienda, ¿no? El Señor anda buscando entendidos, no anda buscando conocedores. Entonces, asegúrese de que aunque no sea mucho lo que usted conozca de la Biblia, pero que la entienda, y por medio de ese entendimiento de seguro que usted la va a vivir, ¿no? Pero ¿qué le sirve conocer y conocer, como muchos teólogos, sacerdotes, lo que sea, que años en un seminario conocen la palabra pero no la viven? Entonces por eso hacen las atrocidades que sabemos que hacen, ¿no? Por eso hay mucha gente que ha caído en apostasía y está haciendo unas atrocidades comercializando el evangelio, que lo han vuelto un negocio. ¿Por qué? Porque la conocen, pero no han llegado a entender la naturaleza misma del Dios creador de la misma escritura. Amén, hermanos. Entonces de eso se trata. Entonces el Señor obviamente siempre esa preocupación de que entendamos lo que Él quiere transmitir. Él usaba muchas herramientas. Todos conocemos el asunto de las parábolas, donde gente que no quería escucharlo a Él, pero Él dijo, esta gente no me quiere oír, pero voy a hacer que oigan aunque no quieran. Entonces les voy a dar una parábola, una historia. Entonces algo muy digerible al oído, ¿ah? Y en este tema de la venida de Él lo habló. Él prometió que iba a regresar. Entonces, para que la gente, asegurarse que la gente entendiera, puso esa analogía de las bodas del Cordero, ¿eh? Dice que todo va a ser cuando se celebre las bodas del Cordero. Entonces todo el mundo ha oído hablar de las bodas del Cordero, todo el mundo ha oído a lo mejor cantar la canción que cantamos ahora de sí, que ha llegado las bodas del Cordero y todo ese asunto. Pero realmente la gente entenderá de qué se trata o a qué se refería el Señor cuando comenzó a hablar sobre las bodas del Cordero. Entonces vamos a estar compartiendo en este día, en esta tarde, noche, no sé qué sea para usted que está viendo el video, lo que tiene que ver con esto de las bodas del Cordero, a ver qué logramos captar de ahí, qué logramos sacar de ahí, entenderlo, y por medio de ese entendimiento que nosotros estemos ya un poco más seguros de a qué se refiere el Señor con eso de que cuando Él venga y Él va a venir y cómo va a venir, ¿no? Y qué tiene que pasar para que Él venga. Amén, hermanos. Bien, entonces, nosotros obviamente conocemos todo lo que tiene que ver con las bodas, pero en nuestra cultura de acá occidental, ¿no? Bueno, como es la boda más reciente que hay, la de Miguelito, bueno, sabemos que ellos se casaron, pero nosotros tenemos el concepto de boda acá en estos países occidentales, y sabemos que las bodas por lo general, hay muchos personajes involucrados ahí dentro de una boda, ¿eh? Están los novios, están los papás, los testigos, los amigos, el que los casa. Bueno, hay varios personajes ahí, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que en esta cultura de por acá, ¿cuál es el centro de atención en una boda? La novia, que pone a esperar a todo el mundo. Bueno, en el caso de Mari no, porque Mari llegó con el novio agarrados de la mano ahí, rompieron todo el protocolo. Mala suerte, dirán otros, pero nada que ver. Pero bueno, el centro de atención por acá, ¿quién es? La novia, ¿eh? Y el novio llega ahí 1 hora, 2 horas y no ha llegado la novia. Entonces si no hay novia no hay nada. Y todo el mundo espere, y cuando es el desfile todo el mundo desfila y sí, desfilan los pastores, desfilan los chicos de las argollas, desfila el novio, ojo que desfila la novia, y todo el mundo ahí sí sacan celulares y todo. O sea, ese es el centro de atención, ¿ah? La novia, ¿cierto que sí? Ahora, ese es el concepto que nosotros tenemos de una boda, ¿eh? ¿Cierto que sí? Así lo manejamos. Ahora, las bodas judías no son así. En las bodas judías, ¿ustedes saben cuál es el personaje más importante de la boda? Ni siquiera el novio. El papá del novio. Ese es el más importante. Entonces, si nosotros conociéramos todo eso, nosotros podríamos entender exactamente qué era lo que el Señor quería transmitirnos con esto de las bodas del Cordero. Entonces, vamos a estar compartiendo eso. Ustedes recuerde obviamente que hablar de la segunda venida al pueblo judío, ellos no esperan la segunda venida del Señor porque ellos no creen en la segunda venida del Señor, ¿cierto? No, la mayoría del pueblo judío. ¿Ustedes saben por qué el grueso del pueblo judío no cree en la segunda venida del Señor? ¿Por qué?
Porque no creen ni en la primera. Entonces, si no creen en la primera, ¿cómo van a creer en la segunda? Ellos no creen que el Mesías ha venido. Ellos no creen. Ellos siguen esperando la primera venida. Pero bueno, lástima por ellos porque, como les decía ahorita, el mismo Señor Jesucristo se presentó ante ellos. ¿Acuerdan cuando él leyó el libro de Isaías, cuando hizo aparición pública ya en su ministerio? Que él, después de haber leído eso, dijo: hoy la palabra se ha cumplido ante ustedes, y casi lo matan, ¿ah? Blasfemo de todo, ¿no? Entonces ahí mismo él decía: nadie es profeta en su tierra, porque todo el mundo decía: ¿cómo va a ser el Mesías este que es el hijo de José el carpintero? ¿Cómo va a ser este que es de aquí de Nazaret o de Jerusalén? ¿Podrá salir algo bueno de por acá? Jamás. Entonces la gente subestima esas cosas, ¿no? La gente no aprecia lo local, no aprecia lo que es de ellos. Pero bueno, ellos siguen esperando su segunda venida. Es una lástima porque va a ser muy difícil que se cumplan. Imaginen que yo estaba leyendo por ahí, investigando, que en el Señor Jesucristo se han cumplido casi 400 profecías, ¿no? 400 profecías que hay escritas sobre el Mesías se han cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Y yo tengo aquí nada más 8, y hacer un ejercicio de probabilidades muy rápido porque, bueno, ustedes saben que yo soy estadístico de profesión, y en la estadística uno maneja mucho el asunto de las probabilidades, ¿no? Ustedes saben que la probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra. Por ejemplo, si yo agarro una moneda y la tiro al aire, la probabilidad de que caiga cara es 50%, ¿no? Porque la moneda tiene dos, o cara o sello, nada más. Entonces, existe esa de las probabilidades. Entonces, mire estas profecías rápidamente, porque no es el tema, pero es nada más para que nos quede claro. Obviamente todos creemos que el Señor es el Mesías y que Él va a venir, pero mire lo que se pierde esta gente, ¿no? En el antiguo pacto, en Miqueas 5:2 decía que el Cristo nacería ¿dónde? En Belén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió, en Mateo 2, de 4 al 6, y la probabilidad de que eso ocurriera era de 1 en 280,000. Una persona en 280,000. Si ustedes esa división, eso le da como 0.0, yo no sé qué, ¿no? Otra, Malaquías 3:1 dice que el precursor de Cristo, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Se cumplió eso con quién? Con Juan el Bautista. ¿Se cumplió o no se cumplió? Está cumplida, ¿no? La probabilidad de eso era de 1 en 1000. Vaya viendo esas probabilidades. Después en Zacarías 9:9 decía que Cristo, para entrar en Jerusalén, iba a entrar montado ¿en dónde? En un burro, ¿ah? Mateo 21:4 dice que Cristo entró en un burro. Entonces la probabilidad de eso era de 1 en 100. Es menos porque cualquiera podía entrar en un burro, pero bueno, 1 en 100, ¿no? Después había otra que decía, Salmos 41:9, Cristo para ser traicionado por un amigo. ¿Lo traicionó o no lo traicionó un amigo? Judas lo traicionó. En Lucas 22:21 la probabilidad era de 1 en 1000. Después en Zacarías 11:12 hay otra, Cristo a ser traicionado por 30 monedas de plata. Judas lo vendió por 30 monedas de plata, 1 en 1000 la probabilidad. Hay otra allá, dice, aunque inocente, Cristo guardó silencio cuando estaba en juicio. En Isaías 53:7 dice que él fue afligido y que fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció. En Marcos 14:60 está que él guardó silencio cuando le preguntaban todo, la probabilidad 1 en 1000. Y la última que tengo ahí es que Cristo fue crucificado, Salmos 22:16 o en Zacarías 12:10, y efectivamente el Señor fue crucificado, la probabilidad de 1 en 10,000. Ahora, ahí hay varias probabilidades, ¿cierto? Pero la probabilidad de que las 8 que les acabo de leer se cumplan al mismo tiempo, pues uno tendría que multiplicar cada probabilidad por cada probabilidad. Y si usted multiplica números que son menores que 1, los multiplica entre sí, pues el número que va dando, ¿sí o no, Gabriel? Va dando mucho más pequeño, ¿ah? Cada vez más pequeño. Entonces, la probabilidad de que esas 8 profecías se cumplan en una persona al mismo tiempo, imagine que yo ni siquiera alcancé a contar los ceros. Sería una persona entre, yo no sé, esos son como cestillones, 3, 6, 9, 12, 15, bueno, es un 1 como con 30 ceros, ¿no? O sea, es una probabilidad, pero ¿cuándo los judíos van a volver a ver eso? No lo van a volver a ver, ellos se lo están perdiendo, pero bueno, nosotros tenemos la información, tenemos esa responsabilidad porque la información la tenemos la palabra. Por eso es que uno, a la gente del antiguo pacto, uno decía, ellos tenían la desventaja de que ellos no tenían al Espíritu Santo, pero nosotros sí decimos que lo tenemos, ¿ah? Entonces usted y yo, si decimos que tenemos al Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, por eso ellos no creen en eso, pero hay mucha información, pero aún así se resisten a creer. Pero bueno, la iglesia siempre ha hablado de esa analogía de lo que es el matrimonio de Cristo con su iglesia a lo que es un matrimonio común y corriente, ¿cierto que sí? Lo hemos visto varias veces, está en varios pasajes de la Biblia. Entonces, obviamente la idea es saber cuál es el papel de cada uno.
Pero ¿cuál es el novio ahí, en la boda que estamos hablando? ¿Quién es el novio? ¿La boda de quién? Del Cordero. Sabemos que el novio es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, ¿cierto que sí? Eso lo sabemos. Ahora, ¿usted sabe en qué parte de la Biblia respalda eso? Es bueno saberlo. Entonces, la palabra Cordero, hermanos, aparece 166 veces en la Biblia. 166 veces en la Biblia. Y de esas, 131 están en el Antiguo Testamento. 131. El resto, que son 35, están en el Nuevo Testamento. Y de esas 35, 27 están en el libro de Apocalipsis. Daticos para que usted tenga, ¿eh? La mayoría de las veces que Cordero aparece en el Antiguo Pacto está muy relacionado en el libro de Levítico, por allá en Números, por allá donde hayan esas costumbres de hacer sacrificios, de hacer holocaustos, porque el Cordero era un animal particularmente especial, ¿no? El Cordero como tal. Entonces, ahí vamos a ir viendo por qué al Señor se le llama el Cordero, ¿no? Entonces, el Cordero es un animal ligado al sacrificio porque es un animal muy obediente, es un animal muy tierno, muy pulcro. Recuerde que el Señor siempre nos ha comparado con corderos, con ovejas, porque el cordero es la cría de la oveja, ¿no? Porque cuando tiene por lo menos un añito, es un corderito. El Señor nos ha comparado con ovejas, ¿no? Y Él dice, ustedes son ovejas de mi prado, ¿no? Y Él anhelaría que realmente nosotros fuéramos así, tuviéramos la característica de lo que son ovejas o corderos, que seamos animales obedientes, dóciles, que escuchemos la voz de nuestro pastor, la reconozcamos y no solamente eso, sino que la sigamos. Y un cordero es capaz de seguir a su pastor a donde sea, hasta inclusive que lo lleva a la propia muerte, ¿eh? Pero esa es la característica del Cordero, ¿no? Entonces, para entender por qué al Señor se le llama el Cordero, tendríamos que entender por qué. ¿A qué vino el Señor aquí? A ver, ¿algunas razones por las cuales el Señor vino a este mundo? ¿Cuáles? ¿Cuáles se les ocurre? Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué vino el Señor a este mundo? ¿A qué? ¿Para dar qué? Para dar libertad a los cautivos, está bien, pero no me va a leer Isaías 61. ¿Qué más? Darnos vida. ¿Qué más? Mostrarnos al Padre. ¿Qué más? Para rescatar lo que se había perdido. Hay muchas razones por las cuales Él vino, ¿eh? Muchas. Pero una importante es esa, es que cuando le decía, muéstranos al Padre, y Él decía, bueno, es que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo alguna vez leí una ilustración muy bonita que me pareció interesante, de por qué el Señor, o por qué Dios se hizo hombre, por qué lo hizo. Entonces, yo leí ahí una ilustración que decía que había un granjero. Imagínate, vaya haciendo vaya armando la película en su mente, y usted también ahí. Había un granjero que estaba desde su casa por la ventana viendo hacia el galerón o el granero donde ellos generalmente tienen, que guardan toda la paja y todo eso, ¿cierto? Estaba lloviendo muy fuerte, entonces él veía por la ventana que había unos pajaritos ahí mojándose, revoloteando, tratando de entrar al granero, pero no podían entrar. Entonces él, preocupado por ellos porque se estaban mojando, se puso su abrigo, su sombrilla y sus botas, salió, les abrió una ventanita, pero los pajaritos más bien se asustaron al verlo, ¿no? Se asustaron, y él persiguiéndolos para entrarlos, y ellos no se asustaban y más bien se alejaban más, hasta que él se cansó y tuvo que volver a entrar a la casa. Después por la ventana veía nuevamente los pajarillos ahí tratando de entrar y no podían. Entonces él decía, ¿cómo quisiera yo hacerme como ellos para mostrarles el camino, ¿ah? ¿Cómo quisiera yo ser un pajarito para decirles por aquí, en lenguaje de pajarito y todo, ¿no? Entonces, entendiendo esa analogía tan sencilla, uno diría, ¿por qué el Señor se hizo hombre? Porque si Él se hubiera manifestado en la majestad de lo que Él es, pues de seguro que más de uno cae muerto, ¿ah? ¿Cierto que sí? Entonces dijo, voy a hacerme uno de ellos, ¿para qué? Para mostrarles el camino. Otra razón por la cual el Señor vino también, para mostrarnos el camino, ¿ah? ¿De regreso a dónde? A casa, ¿no? Entonces hay varias razones por las cuales Él vino, pero una de esas también fue para morir por el pecado de muchos, para sacrificarse. Entonces, como el Cordero tenía esa simbología de ser un animal destinado al sacrificio, a la inmolación, para inmolarse, ¿qué es inmolarse? Sacrificarse por otros, eso es inmolarse, ¿eh? Por eso a los terroristas que usted ve que dice, uy, ese terrorista se inmoló, ¿qué hizo? Pues dio su vida en sacrificio por algo que él cree, ¿no? Eso es inmolarse, ¿no? Entonces, por eso se le llama a Jesús el Cordero, ¿eh? El Cordero, porque el Cordero tiene esa particularidad, es algo que se usa para sacrificio, y si hay sacrificio hay derramamiento de sangre, ¿no? Entonces hay dolor, ¿no? Entonces por eso se le llama al Señor el Cordero, ¿no? Para inmolarse por su pueblo, ¿no? Entonces, básicamente vino a ofrecer su vida por nosotros. Recuerde que en Isaías 53:7 dice que como Cordero fue llevado al matadero.
Ahí se le comenzó, ya estaba profetizado de que él iba a hacer eso, iba a ser sacrificado. Ya en el nuevo pacto, cuando se le llama Cordero, fue cuando él hizo su aparición pública en el bautismo de Juan, ¿se acuerda? Que Juan cuando lo vio le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces ahí ya se le llamó Cordero, ¿no? Entonces voy a ir a Primera de Pedro, nada más, si quiere anote la cita, nada más para leerles. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13, ya para que ustedes vean cómo se le llama, ya se hace referencia al Señor como el Cordero, dice la palabra del Señor así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo Jesucristo va a ser manifestado? Cuando venga, ¿no? Cuando regrese, ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre y a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mire que ya se habla ahí, ¿no? Que nosotros tenemos que valorar realmente el haber sido rescatados. ¿Por qué? Porque por nosotros fue derramada la sangre de Cristo. ¿Como quién? Como la de un cordero, como la de un cordero, ¿no? Bien, ya en el libro de Apocalipsis también se habla más. El libro de Apocalipsis 7, voy a leerle nada más el versículo 7:17, Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿De qué cordero está hablando? ¿De quién está hablando? De Cristo, y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces se habla mucho ya del cordero, como antes, cuando estábamos en el antiguo pacto, se hablaba del cordero, se hablaba de sacrificios, o se hablaba de profecías del que habría de venir, ¿no? Cuando el Señor vino, ya Él mismo se presentó, o Juan lo presentó como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y ya después de que Él subió al cielo, se habla del Cordero, aquel que ha de venir a celebrar sus bodas, y aquel que nos va a pastorear eternamente cuando ya estemos en contacto con Él por medio de las bodas del Cordero. Porque recuerde que, ahorita como lo vamos a ver, no me quiero adelantar, para que veamos el proceso de lo que es una boda judía, y eso nos va a explicar en qué estado estamos ahorita como iglesia, como novia, ¿no? Porque somos la novia. Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Entonces, ya sabemos quién es el novio, el Cordero, ya sabemos que el Cordero es Cristo, Eso lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que la Biblia así lo dice, ¿no? Pero ¿quién es la novia? La iglesia, ¿no? Ahora, ¿sabrá la gente qué es y qué no es una iglesia? Eso lo vamos a ver más adelante, si lo alcanzamos a ver. Pero recuerde que la iglesia es Jesucristo como organismo, no como organización, ¿no? Porque la iglesia, hay dos tipos de iglesia, la iglesia como organización, donde usted sabe que hay un templo, hay una estructura, hay pastores, ahora hay de todo, hay profetas, hay hasta patriarcas, ahora ya nadie es pastor, menos siervos, ahora todo el mundo, hay una estructura jerárquica, eso es una iglesia como organización, ¿no? Pero esa no es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es la iglesia como organismo vivo, la que conformamos, ¿quiénes? Ustedes, yo, usted que está en el video, si es que usted le ha entregado su vida a Cristo, porque recuerde que Él vino, y como les decía ahora, muchos no lo quisieron recibir, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero algunos sí lo recibieron, y a eso les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, la iglesia, ¿no? Entonces, esa es la novia, la iglesia. En Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Entonces ahí comienza a hacer esa ya analogía, ¿no? Tu marido es tu hacedor, ¿de quién? De tu pueblo, Iglesia, marido, pero en Efesios, si quiere vaya usted, busque conmigo Efesios capítulo 5, para que nos quede bien sentadito ya eso. Efesios capítulo 5. Anote usted ahí en Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Marido, mujer, Cristo, iglesia, marido, Cristo, esposa o mujer, iglesia, ¿no? Ahí comienza a hacer la analogía, y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué?
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Nadie dijo amén, pero bueno, es una realidad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿sí ve la analogía del matrimonio con lo que es Cristo y su iglesia? Entonces tenemos completamente claro de eso, de que la novia es la iglesia, ¿no? Pero bueno, entonces ya teniendo claro esos personajes, quién es el novio, ya sabemos quién es el novio, quién es la novia, que es lo que más, que a veces uno piensa que un matrimonio sin novio y novia no puede haber. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido por lo que son las costumbres de las bodas judías, y eso nos va a dar la posibilidad de entender exactamente a qué se refería el Señor con esto de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién elige la novia? En las bodas judías, el que elige la novia no es el novio, como acá, ¿cierto que no? En las bodas judías, el que elige la novia es el papá del novio. ¿Ustedes se acuerdan la historia, por ejemplo, de Isaac y Rebeca? ¿Acuerdan? ¿Quién escogió a Rebeca? El papá de Isaac, Abraham, ¿no? No propiamente él, sino que mandó a su siervo, a Eliezer, lo mandó, le dio las características, le dio las instrucciones necesarias para que él escogiera a la novia. Entonces, no la escogió el novio, ¿no? Entonces la escogió el papá de la novia. ¿Quién escogió a la iglesia inicialmente? ¿Quién escogió al pueblo de Israel como iglesia, como pueblo? Dios, ¿no? ¿Qué criterios usó? Todos sabemos que era el pueblo más vil, el pueblo más miserable. A veces los judíos se jactan de ser el pueblo escogido, pero también deberían de saber que eran el pueblo más ralito que había, lo más malito que había, lo más vil y lo miserable, porque de eso, de lo más vil y lo miserable, es que usa Dios, ¿para qué? Para enaltecer su nombre. Entonces la novia la escogió el papá del novio, ¿no? Entonces al final Rebeca, obviamente Eliezer le propuso todo y ella aceptó, sin conocer a quién, al novio. Entonces nosotros también, porque dice la palabra en Juan 15:16, dice, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a quién, a vosotros. Entonces, ¿a nosotros quién nos escogió? Dios, el papá del novio. Él fue el que nos escogió, nosotros no hemos escogido a nadie, Él te amó primero a ti, me amó primero a mí, después nos dio la oportunidad de que nosotros podamos corresponder a ese amor. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una de las cosas que caracteriza a nosotros de haber aceptado ese matrimonio es porque nosotros no lo hemos visto. ¿Alguien ha visto a Dios así en persona, físicamente, visiblemente? Hemos visto su mano poderosa en muchas cosas, pero no lo hemos visto, aún así creemos. Eso es lo que valora realmente el amor que sentimos por Él. Amén. Rebeca aceptó el matrimonio sin haber conocido a Isaac, ¿no? Lo aceptó, entonces sin haberle visto llegó a amarle, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces primero, ¿quién elige la novia? El papá del novio, En las bodas judías y en la iglesia pasó lo mismo. ¿Quién nos escogió a nosotros? Dios Padre fue el que nos escogió. Después de que se escoge la novia, ¿qué se hace? Se establece un precio, Ya establecen un precio. En las bodas judías hay que pagar por la novia. Acá no. Amén, dice Martín. Acá no hay que pagar, ¿no? Entonces allá hay que establecer un precio. Generalmente lo que se habla, ese precio se le llama moar, esa es la palabra hebrea de ese dote, digamos lo que en las costumbres judías se acostumbra. Entonces ya después de que eso se acordaba ese pago, pues se sellaba el pacto mediante un contrato y todo eso. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios 6:20, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Nosotros hemos sido comprados por precio, un precio bastante alto, ¿Cuál es el precio que se pagó por nosotros? La sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, Entonces, eso de que digan que todo es gratis, que la salvación es gratis, eso es pura falacia, es pura fantasía. La salvación suya y la mía tuvo un precio bastante alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente se establecía ese precio, y si todos estaban de acuerdo, al final sellaban el contrato, porque el papá del novio lo que hacía era llevar una ánfora de vino y se tomaban una copa, ¿no? Eso sellaba
el pacto, ¿no? Ustedes han visto cuando celebramos aquí la cena del Señor, nosotros comemos un pan y bebemos una copa, estamos reafirmando ese compromiso, ese pacto, porque dice que cada vez que hacemos esas cosas, recordamos la venida del Señor, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan que cada mes lo hacemos? Hasta que Él venga, ¿no? Hasta que Él venga. Entonces, eso de la copa tiene su significado. Para el Señor no fue tan fácil, ¿no? Porque Él sabía a lo que se estaba exponiendo, sabía lo que le esperaba, ¿no? Por eso en el Getsemaní Él decía, Señor, si es tu voluntad que pase de mí, ¿qué? Que pase de mí esta copa. Él decía, pero bueno, está bien, que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Pero esa copa no podía él pasarla, ya eso estaba establecido, ya eso estaba negociado, ¿eh? Entonces con esa copa se sellaba el precio, se sellaba el pacto. ¿Estamos, hermanos? Después de eso, de que se establecía el precio, dice la palabra que sonaba la primera trompeta, porque ya dice, wow, ya quedó todo legalizado, entonces suena la primera trompeta. En las bodas judías pasa eso. Entonces ya los novios se consideran, entre comillas, desposados, ¿no? Aunque todavía no viven juntos porque el novio todavía no vive con ella. ¿Ustedes se acuerdan cuando María quedó, obviamente el Espíritu Santo encarnó en María? Ella no estaba todavía casada con José, ¿cierto o no? Ellos no vivían juntos, pero sí estaban desposados. O sea que ya había pasado todas esas etapas, ya el papá de José había escogido a María, ya había pagado el precio, ya habían sellado el pacto, entonces estaban desposados y pasó lo que pasó. Pero ellos todavía no estaban casados. Y bueno, conocen la historia de que José quiso echarse para atrás, pero al final el Espíritu Santo se le apareció y no le dejó cometer semejante barbaridad. Entonces, hoy en día nosotros, el Señor ya vino, nos escogió el Padre, ya sellamos un pacto con Él, estamos desposados como novia, como iglesia, nosotros estamos desposados con Cristo, mas no estamos viviendo todavía con Él. Siguiendo obviamente la tradición de las bodas judías, ¿no? Estamos desposados, ya pagó el precio. Ya vimos la copa, ya aceptamos todo, pero todavía no estamos conviviendo con Él. Todavía falta que pasen algunas cosas que están aquí. Porque ¿qué pasaba ahí? Cuando sonaba la trompeta y ya todo estaba listo, ¿qué hacía el novio? Se iba a la casa del papá a preparar ¿qué? Morada, o sea, a preparar el lecho nupcial, a preparar todo, la casita y todo, porque generalmente se iban a vivir a la casa de los papás, del papá, ¿no? Entonces el novio se iba. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabía? Solo el papá del novio. O sea, cuando este muchacho esté listo y ya el lecho nupcial esté bien, la casita donde van a vivir esté bien, hasta ahí puede ir por la novia. Mientras tanto, no, que debería pasar por acá eso, ¿ah? Acá debería, alguien se va a casar, decía, hasta que no tenga trabajo y no tenga casa, no se casa, hermano. Pero no, acá todo el mundo se casa, si le da las ganas se casa. Hoy en día, ¿sabe qué es lo que dicen? Casémonos, si funciona bien y si no, pues nos divorciamos y ya. ¿Y a dónde va a dar el divorciado? A la casa de la mamá siempre, ¿eh? Siempre se pasa así, ¿no? Pero bueno, en las bodas judías no es así. El novio se va a la casa del papá a preparar la morada, a preparar todo, lecho nupcial, y cuando esté listo, el papá da el ok, para que el novio pueda ir por su novia, ¿no? Entonces, Juan 14, del 2 al 3, dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Señor ahorita? Preparando las moradas, ¿no? Preparando el lugar donde nosotros vamos a habitar con Él, ¿no? Como iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué se quedaba haciendo en las bodas judías la novia mientras el novio iba a la casa del papá? ¿Qué se quedaba haciendo la novia? Preparándose. ¿Usted se acuerda la historia de Esther? Antes de Esther prepararse ante el rey, ¿cuánto duró preparándose? Casi un año, ¿ah? Un año preparándose, ¿para qué? Para poder presentarse, ¿no? Entonces la novia, ¿qué es lo que hace? Prepararse, ¿no? Prepararse, estar lista ahí, estar velando, estar ahí. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, estar preparándonos, estar atentos, estar velando, estar ahí, obviamente con oído atento a lo que está ocurriendo, ¿ah? Entonces, durante ese tiempo la novia tenía que estar. ¿Cuándo iba a regresar el novio por ella? No se sabe, no se sabía. Inclusive los mismos amigos en las bodas judías le preguntaban, oye, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? No sé, mano, solo mi tata sabe. Bueno, tata, por parafrasear, pues solo mi papá sabe, ¿no? Y aunque el novio supiera, por respeto a la autoridad del padre, decía, no, mi papá es el único que sabe. Él es el único que sabe. Entonces, eso de que le digan que tal día es el rapto, que tal día viene el Señor,
Solo el Señor lo sabe, nadie más, solo Dios Padre es el que sabe. O sea, no se deje meter ahí, hay cosas que tienen que pasar, está escrito obviamente que tienen que pasar algunos acontecimientos, entonces no se deje embarcar ahí. Dice que en Marcos 13:32 dice, pero en aquel día y en la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Entonces no se sabe, ahí está escrito en la palabra, realmente no hay mucho que agregar. Ustedes se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Ahora uno entendería por qué pasa eso, esa analogía de la parábola de las 10 vírgenes que decía que hay que estar atentos, que hay que estar velando, que hay que tener el aceite en la lámpara listo, porque en cualquier momento puede llegar el novio, ¿no? Y ya todos sabemos lo que le pasó a 5 de esas vírgenes, 5 estaban listas, 5 no, al final 5 se quedaron por fuera, pero esas vírgenes no eran la novia, eran las personas que estaban atentas, velando para después guiar al novio a donde estaba la novia, porque Dios no se va a casar con 10 novias, ¿no? 10 esposas, solo hay una esposa que es la iglesia, ¿no? Entonces, de eso se trata. Por eso es que todas esas analogías, todas esas cosas que ha dejado, todas esas parábolas, tienen su significado, pero nosotros tenemos que tener información para poder interpretarlas. Si usted no tiene información para poder interpretar eso, no lo va a poder hacer, ¿no? Se necesita tener información. Por eso es que dice que la palabra es la espada del Espíritu, porque el Espíritu Santo que mora en usted y en mí, necesita de la palabra para poder hacer su trabajo. Si no hay palabra, no hay nada, ¿no? Por eso es que el centro de todo servicio tiene que ser la palabra del Señor. ¿Estamos, hermanos? Entonces de eso se trata, realmente tenemos que estar muy pendientes con eso. Dice que cuando el novio llega en las bodas judías, ¿sabe qué pasa? Suena la segunda trompeta. En las bodas judías pasa todo eso que estoy hablando pasa en las bodas judías, es costumbre, ¿eh? Ahora usted está viendo la analogía a la venida del Señor, tal cual, ¿no? Tal cual como les estoy diciendo, así pasa. Dice que cuando el novio ya está listo, el papá le dice ya, ve por la novia, él llega y dice que suena una segunda trompeta, ¿no? Un chofar ahí que le llaman allá, y eso pues obviamente anuncia la llegada del novio. Dice la palabra en Tesalonicenses 4:16, anote la cita por ahí. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces va a venir con voz de trueno, con trompeta, entonces va a sonar esa trompeta. Entonces cuando el Señor venga, dice la palabra que nosotros vamos a recibirlo ¿dónde? En el cielo, ahí en las nubes, ahí va a ser el encuentro. Después va a venir lo de las bodas del Cordero, pero eso ya es como profundizar más. Y lo que sí es claro es que de ahí en adelante, cuando ya estemos con Él, a donde Él vaya, su esposa también va a ir, ¿no? A donde Él vaya, ahí es donde vamos a permanecer ya por siempre con Él. Entonces, durante ese momento se gritará, bendito el que viene, en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor peleó con los fariseos? Que Él le dijo, me voy a ir y no me van a volver a ver ya más por acá, sino hasta que ustedes aprendan a decir ¿qué? Bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, cuando la gente realmente aprenda eso, es cuando el Señor va a venir, ¿no? Porque se va a escuchar eso en los cielos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hay algunas cosas ahí más de la boda judía. Una boda judía duraba 7 días, pero nosotros sabemos que bíblicamente una semana equivale a un año. Entonces, por lo cual los que les gusta meterse en esos temas estiman que las bodas del Cordero van a durar alrededor de 7 años. El número 7 tiene lo suyo, ¿ah? El número 7 aparece ahí, de que son 7 años de la boda del Cordero, que son 7 años de la gran tribulación. Bueno, realmente esos temas de que si nosotros como iglesia vamos a sufrir por la tribulación o no la vamos a sufrir, hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, hay unos que dicen que el rapto va a ser antes de la tribulación, hay otros que dicen que el rapto va a ser después. Nunca se van a poner de acuerdo. Así como que la salvación se pierde o no se pierde, esa gente nunca se va a poner de acuerdo. Los que dicen que se pierde tienen sus argumentos, los que dicen que no se pierde tienen sus argumentos. Entonces, siempre va a haber las dos caras de la moneda, ¿no? Lo importante es que usted se meta bíblicamente a lo que usted interpreta. Nosotros creemos aquí en esta iglesia que la salvación sí se pierde, porque si no, no tendría sentido todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Para qué vino el Señor como un cordero a ser degollado, a morir por los pecados? Va a volver otra vez por su iglesia, que se va a presentar limpia, sin mancha. ¿Para qué todo eso si la salvación no se perdiera, no? No tiene sentido, ¿no? Creemos que la salvación sí se pierde, por eso tenemos que cuidarla, tenemos que velar. Por eso es que la palabra dice, ¿cómo no cuidar una salvación tan grande? ¿Cómo no cuidarla, no? Entonces, sí creemos obviamente que el Señor va a regresar y todo eso, ¿no? Entonces,
Dice ahí, siguiendo con las costumbres judías, que el novio y la novia permanecen en la cámara nupcial por 7 días, y hay el amigo del novio es el que está pendiente ahí de en qué momento se consuma el matrimonio para ya anunciarlo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, por eso entendemos lo que el Señor decía en Juan 3:29, que el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido, ¿no? Entonces, todo tiene su analogía, si ven, el Señor utilizó todo lo que la gente conocía para dar a interpretar o para dar a conocer algo que a la gente le costaba entender, que era la segunda venida de Él. Por eso es que cuando el Señor nos habla de la Nueva Jerusalén, ¿cómo describir eso? Entonces, por eso Él usa cosas que nosotros conozcamos, dice que las calles van a ser de oro y que yo no sé, y todo eso, porque todos conocemos el oro, ¿no? Todos conocen el oro, sabemos lo valioso que es, ¿no? Imaginen una calle de oro. Tremendo, ¿eh? Entonces, no es que las calles a lo mejor no sean de oro, pero es para que dimensionemos el valor que eso va a tener, ¿no? Lo más importante es que sepamos que vamos a estar allá, que vamos a estar disfrutando de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad tremenda para todos los que anhelamos la venida del Señor. Entonces, mire, ya encerrando este capítulo de lo que es la boda del Cordero, es un acontecimiento que se va a dar, ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando el Señor venga, ¿por quién? Por su novia, por su iglesia. Porque ya vimos que todas las etapas se han cumplido, pero eso solamente lo sabe ¿quién? El padre del novio, que es Dios Padre. ¿Qué tenemos que hacer como novia nosotros? Prepararnos. Entonces ahí es donde quería yo recalcar un poco ahí, porque a la novia lo único que se le pide es, prepárate, ¿eh? Dice la palabra en Amós 4:12, oh Israel, póngale su nombre, póngale Cinia, Martín, Gabriel. Oh Israel, prepárate, ¿qué? Para tu encuentro con el Señor. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, prepararnos para nuestro encuentro. Pero prepararnos para nuestro encuentro con Él no es sentarse ahí a esperar a que Él venga. Porque dice que aquel que se sienta solo a esperar la venida del Señor es el más digno de conmiseración. ¿Qué quiere decir eso? Es el más miserable de todos, ¿ah? Ese es el más miserable de todo, el que se sienta nada más a esperar a que venga. Yo estoy esperando las bodas del Cordero. Sí, ¿qué estás haciendo? No, aquí esperando, nada más. Conmiseración es la palabra, ¿no? Entonces, lo único que se nos pide es eso, para que obviamente cuando llegue ese momento de las bodas, ese es el momento de fusión ya de la novia con el novio, y de ahí en adelante vamos a ser uno, vamos a ir. Ahora, eso suena bonito, ¿cierto que sí? El asunto es, ¿llegaremos o no llegaremos allá? ¿Se nos dará a nosotros lo que cantábamos ahora, esa posibilidad de vestirnos con qué? Con lino blanco resplandeciente. ¿Por qué lino blanco? El lino es una tela que se caracteriza por eso, por la solemnidad, por la pulcritud, por la pureza. El cuerpo del Señor cuando murió fue envuelto en lino blanco. Entonces, el lino tiene esa característica, lo que realmente simboliza es que nos tenemos que presentar sin mancha, ¿no? Por eso así como Cristo va a presentar su iglesia ante el Padre, una iglesia sin mancha, sin nada que, así nosotros debemos presentar a nuestras esposas, ¿no? Bueno, tal vez sin mancha, sin arruga, está difícil, pero bueno, sin mancha sí podemos hacerlo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar en eso, qué estamos haciendo. Hay mucha gente que cree que no, realmente con yo haberle entregado mi vida al Señor es suficiente, ya soy salvo, y ahí de vez en cuando leo la palabra, de vez en cuando me congrego, ¿no? Congregarse, meterse en la palabra, servir, meterse al servicio, es parte de ese alistamiento que nosotros como iglesia estamos teniendo, ¿ah? Es parte de estar preparado, de estar velando. Dice la palabra que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, ¿qué? Lo halle haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, no se crea de que hay una canción de Marcos Vidal que uno canta que dice cara a cara, que dice que a mí no me importa en qué lugar de la mesa me siente. No, eso está bien. O sea, ¿el fin de la fe cuál es? La salvación, ¿no? El fin de la fe es la salvación. Lo que todos anhelamos realmente es tener vida eterna, ¿cierto que sí? Eso es lo que todos anhelamos. Pero no se conforme solo con eso, porque está bien, para alcanzar vida eterna, para salvación, el Señor no hace acepción de personas. Usted le entrega su vida a Cristo, usted es una persona salva, está bien. Pero sí dice que después de que el Señor venga, Él va a venir. Miren, en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces las recompensas no son iguales, no van a ser iguales, los galardones no van a ser iguales para el que no sirve y el que sirve, o para el que sirve poco y el que sirve mucho. Dice que
La recompensa va a ser según lo que cada uno haya hecho. No estamos hablando de salvación, ¿ah? No estamos hablando de que si vamos a estar ahí en las bodas, no, vamos a estar es ya la recompensa, los galardones. Por eso es que se nos insta siempre a que nos metamos a servir como iglesia, ¿no? Porque ese es el verdadero sentido de la iglesia. Otra de las razones por las cuales Cristo vino fue, ¿para qué? Para servir, no para ser servido. Para ponernos el ejemplo de cómo conducirnos entre unos y otros. Por eso es que cuando Él le decía a los discípulos, les traje un mandamiento nuevo. Todo el mundo decía, wow, algo nuevo. ¿Qué es? Tíralo, dalo. Les traigo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que se amen unos a otros como yo os he amado. Decía, eso es lo nuevo. Decía, pero si eso está en el antiguo pacto donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Eso es viejo. Pero ¿sabe qué es lo que hizo de nuevo ese mandamiento? Que Él dijo, como yo os he amado. O sea que Él se puso de ejemplo. Vino a poner el ejemplo, ¿ah? ¿Recuerda cuando le lavó los pies a los discípulos? No era el asunto de que ahora agarren a lavarse los pies unos a otros, no, era servirse unos a otros, ¿no? Pónganse al servicio unos de otros, ¿no? Entonces, todo eso hace parte del alistamiento que como iglesia tenemos que tener. O sea, a veces tenemos un concepto demasiado errado de lo que es una iglesia. Y aprovecho yo, más adelante vamos a preparar ahí algo sobre la eclesiología. ¿Ustedes saben qué es eclesiología? ¿Este viejito sabe qué es eclesiología? ¿Sí, no? ¿No se acuerda? Así como la escatología es una rama de la teología que se encarga de los tiempos finales, la eclesiología es una rama de la teología que se encarga, ¿sabe de qué? Analizar lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cuáles son los pilares de la iglesia? ¿Qué es y qué no es una iglesia? ¿Cómo debe comportarse la iglesia? Entonces, después de esto vamos a hacer algo parecido a eso de lo que es y no es una iglesia. Porque recuerde que una iglesia no es un club donde uno viene a pasar un rato, ¿no? A cumplir mi rutina espiritual, ¿no? Como lo hacía uno en la católica. Saludo ahí a todos los católicos. Porque yo fui católico casi toda la vida. Entonces, ¿qué iba uno? Los domingos ya sabía uno que para que no lo regañaran en la casa tenía que ir a misa un ratito. Y ya cumplí. O sea, la iglesia no es para eso. Pero la iglesia no es un templo al que hay que ir y marcar tarjeta y ya, ¿no? La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Recuerda cuando el Señor le decía a Saulo de Tarso, es que no, yo no te persigo a ti, estoy persiguiendo cristianos nada más. Dice, no, el que le hace a uno de ellos me lo está haciendo a mí. Entonces somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces tenemos que prepararnos, hermano. Porque cuando el Señor vino, la gente no estaba preparada. Recuerde, por más que Juan el Bautista preparó el camino, la gente no estaba preparada. ¿Qué pasó con el Señor? Lo mataron, no lo valoraron. Entonces el Señor no quiere que a nosotros nos vuelva a pasar lo mismo en su segunda venida. Por eso ha dejado su palabra, para que sepamos qué es lo que tiene que pasar, sepamos cómo lo tenemos que conducir, sepamos qué es lo que tenemos que hacer, porque toda la palabra que está aquí, toda fue inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para redarguirnos, exhortarnos, para animarnos, para todo, pero para que nos preparemos para toda buena obra. Para eso es la palabra, para eso nos la ha dejado, ¿no? Ese es el objetivo 1A de la palabra del Señor. Ya sabemos para qué vino Él, vino, lo hizo, pero la palabra tiene ese objetivo, ese fin, de que usted y yo nos preparemos. Tenemos esa ventaja de que la tenemos escrita. La gente en el antiguo pacto, por allá en la antigüedad, no la tenían, no sabían. Aún así, caminaban con una fe tremenda. A veces la gente dice, ¿por qué Dios no hace los milagros que hacía antes? Pues porque ya no existen los grandes siervos que habían antes, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra de buscadme, esa canción de buscadme y viviréis? Dios, ¿por qué permites tanta cosa? Dice, es que yo no veo aquí siervos como José, ni veo personas como Abraham, ni veo mujeres como Esther, ¿no? No las veo. ¿Dónde están, no? Entonces, ¿que podemos llegar a ser a ese nivel? Tal vez no a ese nivel, pero muramos en el intento, ¿eh? De por lo menos caminar a ese nivel, de estar preparados, de dar la talla, de estar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Entonces, imagínense el compromiso tan tremendo. Somos la novia, ¿eh? Somos la novia, o sea, el complemento. El Señor va a venir por nosotros, pero tenemos que presentarnos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿De quién depende eso? De cada uno de nosotros, ¿ah? Que usted ahí en el video y yo también hagamos nuestra propia parte, ¿ah? ¿Y qué es hacer nuestra propia parte? Conozcamos primeramente qué es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Él. Conozcamos qué es lo que Dios anhela de nosotros, y por ahí lo hemos compartido varias veces, ¿no? El Señor anhela de usted y de mí que nosotros le amemos con todo nuestro ser, que conozcamos su justicia, su voluntad, que caminemos por esa senda
y que seamos misericordiosos. Esa es clave, ¿no? Amar misericordia, amar la justicia y amarlo a Él por encima de todas las cosas. ¿Estamos, hermanos? Compromiso tremendo tenemos como iglesia, ¿eh? Compromiso, o sea, no crea, no tenga ese falso pensamiento de que usted es iglesia solo porque se congrega, ¿no? Sería muy triste que cuando el Señor venga por su iglesia usted se quede por fuera porque usted cree que es cuando realmente no es. Sería bueno que hoy aproveche esta oportunidad para que se evalúe, se examine y usted sepa si es o no es parte de la iglesia de Cristo, ¿eh? Y si es, sígase preparando, siga fortaleciendo ese lazo, y si no es, no espere más tiempo. Entre a la iglesia del Señor. Y para entrar a la iglesia del Señor tienes que entregarle tu vida a Él. Tienes que saber que el lugar más alto, como cantamos ahora, donde hay, es estar a los pies de Cristo. No hay libertad más grande que ser esclavo de Cristo, ¿eh? Recuerda que en las cosas de Dios hay muchas cosas ¿cómo era que le decíamos nosotros? Cuando cosas contrarias. Tenía esa palabra ahora en la mañana y se me fue. Una paradoja, ¿sí? Son paradojas, ¿ah? Recuerden, una paradoja es lo que es como todo ilógico, ¿ah? Por ejemplo, eso de que en las matemáticas de Dios sumando gano, paradoja, ¿ah? Entonces, no hay un lugar más alto en las cosas de Dios que los pies de Cristo. Ahora, fuera del reino de Cristo no hay un lugar más bajo que estar a los pies de alguien, ¿no? Fuera del reino, pero en Cristo ese es el lugar más alto en el que podemos estar. Así que la invitación de esta mañana es, caminemos a ese nivel, trascendamos, pero para eso hay que pagar el precio, ¿eh? La vez pasada que yo dije eso me dijeron, pero este pastor, ¿por qué dice que hay que pagar el precio si ya el precio lo pagó el Señor? ¿De qué precio estamos hablando, no? El Señor pagó el precio de tu salvación, pero el precio que tenemos que pagar nosotros es ¿para qué? Para mantenerlo, ¿no? Que a veces es lo más difícil, ¿no? ¿Ustedes no han escuchado eso que dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse? Eso es lo verdaderamente difícil. Por eso vemos cantidad de gente que le entrega su vida al Señor y al poco tiempo echan para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de emociones, de entregarle tu vida al Señor y levantar tu mano y decir, te acepto como mi Salvador. Ahí estás empezando. Lo que viene por delante es lo verdaderamente importante, ¿eh? Esa es la verdadera carrera que hay que correr, la que decía Pablo, de que he corrido la carrera, he librado la batalla de la fe, porque esto es cuestión de fe, ¿no? ¿No es lo que hablamos ahora? Cuestión de conceptos. Aquí no hay guerras de tanques contra pistolas y todo eso, no, aquí es cuestión de conceptos. La guerra se da ¿dónde? En la mente. ¿Dónde se gana? En la mente. ¿Dónde se pierde? En la mente. Tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él, ¿no? Usted y yo somos lo que tenemos en la mente. ¿Qué información tiene usted en su mente? Piénselo. ¿Tiene información de Dios? ¿La entiendes? Eres una persona de Dios. Si no tienes nada de Dios en tu mente, por más que te congregues, por más que cargues una Biblia todo el día, no eres una persona de Dios, no perteneces a la iglesia de Cristo. Y si no perteneces a la iglesia de Cristo, no estás invitado a las bodas del Cordero. Y si no estás invitado a las bodas del Cordero, estás listo para la foto, ¿eh? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de hoy tal vez meternos en un tema que no es, a mucha gente no le gustan esos temas. Es que eso de tanta cosa, hay tantos temas familiares que hay que, estoy de acuerdo, hay muchos temas que aplican más a la cotidianidad, pero en las cosas del Señor hay que saberlo todo, hay que tener toda la fotografía, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué quiere decir Él cuando nos dice cierta cosa, qué quiere decir cuando nos habla, en este caso cuando Él dijo de las bodas, ya todos sabemos que Él está hablando, está haciendo una analogía de lo que es una boda judía. Cuando el Señor nos dice la palabra de que dice que el reino de los cielos es como una red, así es, todos los días se está tirando la red, ¿no? Todos los días se agarra. Ustedes han visto que los pescadores cuando tiran su red y jalan, a veces cuando sacan la red, ¿ahí qué hay? A veces hay basura, a veces no hay nada, a veces no sacan nada, tienen que limpiarla y volverla a tirar hasta que llega un momento en que sí se agarra algo, ¿no? Así es el reino de los cielos también. Entonces, más bien usted esté atento ahí a que usted tire su propia red como verdadero pescador de hombres que dijo el Señor que iba a convertir a Pedro, a usted también y a mí. Entonces tenemos que estar ahí atentos de todos los días tirar la red, ¿no? Todos los días tirar la palabra del Señor para ver a quién podemos jalar al reino, ¿no? Entonces todas esas analogías tenemos que entenderlas, pero para eso tenemos que tener información. Cuando el Señor andaba ahí caminando, porque su fama se había hecho extensa, dice que cuando Bartimeo escuchó y dijeron, ¿quién anda por ahí? Porque era ciego, por eso cierro los ojos. ¿Quién anda por ahí? Dice, no, es Jesús. Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque ya había escuchado, ya tenía la información. Porque si él no hubiera sabido, le dice, ¿quién anda por ahí? Juanito de Limaña.
Dice, ¿quién es ese? No sé quién es, entonces no digo nada, no pasa nada. Pero como yo hablar de Jesús, que ya había escuchado quién era, lo mismo le pasó a la mujer del flujo de sangre, ¿no? Después de todo lo que pasó, dijo, Jesús anda por aquí, dice, tengo que ir ante él, porque él es la salvación, él es la solución, ¿no? Entonces, pero para eso hay que tener información. Si usted no la tiene, ahora decir, pastor, es que yo no tengo acceso a la información. No vengas con ese cuento. La palabra está ahí, disponible para todo el mundo, ¿eh? Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, que hemos tenido la oportunidad de compartir como iglesia. Bendiciendo este precioso momento, Señor, en que pudimos escuchar algo. Espero que cada uno de mis hermanos haya recibido esta semilla y la haya depositado en una buena tierra, Señor, y que de aquí en adelante valoremos realmente el que seamos la esposa, seamos la novia, Señor. Es un precio alto que el Señor pagó y que después va a venir por ella, Señor, pero espera encontrarla así limpiecita, pulcra, inmaculada, Señor. Para eso tenemos que dar la talla, Señor. Tenemos que caminar por todo el camino que tú has ya establecido, Señor, que está aquí en tu palabra, Señor. No hay otro camino si no eres tú mismo, Señor. No hay otra verdad que no sea la tuya, Señor. Solo tú eres el único camino que nos lleva al Padre, Señor. ¿A dónde iremos apartados de ti, Señor? A ningún lado, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por cada familia, Señor, aquí representada, por cada persona ahí en el video que ha tenido la oportunidad de ver este mensaje, Señor. Esperando, obviamente, que nos preparemos cada día, Señor, como si fuera nuestro último día, Señor. Como si ese encuentro contigo fuera mañana mismo, hoy mismo, Señor. Que cada día demos frutos de verdadero arrepentimiento, Señor. Que cada día seamos ejemplos vivos, Señor, de que tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios fuerte, un Dios santo, Señor, un Dios que transforma, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy, aquí en la iglesia o ahí en el video, Señor, que hoy ha entendido que está por fuera de las bodas, ¿por qué? Porque ni siquiera es parte de la iglesia, no le ha entregado tu vida a Cristo. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que estés ahí en el video o aquí en la iglesia, que hoy has entendido que no le has entregado tu vida al Señor, no lo pienses más. Dice el Señor, buscadme mientras yo pueda ser hallado. Si usted es una persona que le ha entregado su vida a Cristo, búsquelo dentro de usted mientras Él pueda ser hallado dentro de usted, porque el día que salga ya no lo vas a poder buscar ahí. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor, busque al Señor mientras Él pueda ser hallado. ¿Cuándo? Mientras usted esté vivo, porque cuando usted esté muerto ya no lo vas a poder buscar. Búscalo ahora que hay tiempo, porque va a llegar un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Si ese es el caso suyo y hoy has entendido la necesidad que tienes de entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás, puedes decirle, Señor Jesús, en este día, Señor, he entendido varias cosas, Señor. He entendido que por ahora estoy fuera de esa cena, de esas bodas, Señor. He entendido que no hago parte de tu iglesia, Señor. He entendido que he vivido una vida apartada de ti, Señor. Y eso explica por qué vivo como vivo, Señor. Sufriendo y haciendo sufrir, engañando. Y que me engañan, Señor. Pero no más. Me indigno a seguir viviendo así, Señor. Por eso en este día clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado y tu Santo Espíritu venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada a la luz de tu palabra y a la luz de tu verdad, Señor. Una criatura que a partir de hoy yo pueda, por medio de tu Santo Espíritu, buscarte, Señor. Yo sé que buscándote te voy a encontrar. Yo sé que si te encuentro te voy a amar, Señor, y amándote te voy a servir. Y en medio de ese servicio te voy a adorar, Señor. Todo eso lo sé por la calidad de Dios que eres, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias por perdonarme aunque yo no lo merezca, Señor. De la misma manera yo perdono a toda aquella persona que me haya lastimado aunque tampoco lo merezca, Señor. Y ponme en gracia, Señor, con todas aquellas personas a las que yo sé que he lastimado para que también puedan perdonarme, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, si usted le ha entregado su vida al Señor, pues bienvenido a ser parte de la novia, ¿no? A ser parte de la iglesia, pero apenas empieza para ti esa labor de empezar a prepararte, ¿no? Ahorita eres un bebé o una bebita, si eres mujer, una bebita espiritual. Niños en Cristo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que crecer. Ya primero se gatea, después se camina, después se corre. No pretenda correr sin haber gateado primero, ¿ah? Empiece primero a crecer espiritualmente. Y si en algo podemos ayudarte en ese crecimiento, la iglesia Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado. Aquí estamos en el salón de evento todos los domingos, a partir de las 9:30 ya andamos por acá. Pastor Eber Molina, 8772-5957. Y si estás aquí en Costa Rica, todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 106 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, ahí está todo el equipo de Efesios 4:23 también. Todos los domingos, 8 de la noche en la 106 de la FM o a través de este canal de YouTube donde estás viendo este video, ¿no? Invitarte, nada más animarte, esto apenas está empezando para ti que le acabas de entregar su vida a Cristo, para los que ya llevamos tiempo en el camino del Señor, tomémoslo así también, ¿no? Lo mejor está por venir, ¿no? No creamos que lo hemos alcanzado todo, porque ni el apóstol Pablo, aún en todo lo que había hecho, decía, yo no lo he alcanzado nada, para mí lo que he hecho es basura, yo más bien sigo adelante en esa ruta que tengo de encontrarme con Él, Señor. Animarles nada más, nos vemos en una próxima oportunidad, un abrazo y adelante en Cristo Jesús.